Saludos amigos, sean muy bienvenidos a mi canal Guerrero Vikingo Fishing Chile. Como ven, aquí estamos en la oficina eh, por Río Puelo, ya recorriendo estos ríos que, como dije en el video anterior, hace muchos años que no los recorríamos, así que aquí estamos nuevamente haciéndole las trullas. Bueno, como ven, el Odín lamentablemente no se pudo traer por tema de espacio, es bastante lejos, así que se extraña bastante el compañero. También mandarle saludos al amigo Pato, al amigo Diego Ritter, a Nelson Ritter y al amigo Alex Aro. Ya, un abrazo enorme para los colegas de pesca ahí. Hoy día estamos con carrete Rapala Maxwell y caña Rapala Spinning. Ya, como siempre al final del video estamos colocando todo el equipo. Bueno, como ven, el clima está bastante complicado, hace bastante frío y más encima está lloviendo, pero como siempre vamos a dar el 100% para que salga un buen video. No se olviden suscribirse al canal, apoyen, como siempre su suscripción es muy importante para mí, para que sigamos creciendo. Empezamos jornada, Guerrero Vikingo Fishing Chile. Ya, trucha. ¡Ajá! ¡Oh, qué hermosura de trucha, bro! ¡Qué bonita, bro! ¡Qué hermosura de trucha! Muy bonita, bro. Vamos allá, por allá. Se me fue, bro. Bonita era. Se nos fue el champion. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Así es la pesca.
Ya, tuya, 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 tuya. ¡Oh, oh! ¡Uh! ¡Oh! Esta igual está hermosa, bro. Hermosura tuya. Qué hermosa, bro. Qué hermosa tuya, bro. Ya esta sí, lo vamos a hacer corta nomás. Oh. Oh, está difícil, está difícil. Y te tengo. Qué hermosura de tuya, miren. Miren, miren, miren. Ya nomás. De lance voy a tratar de tirar la rapala a favor de corriente para que pueda trabajar bien. A ver si hay algo por acá. Ya más. Por ahí vi moverse algo. En una de esas. En una de esas, en una de esas. Hay una tuyita. Puede ser, puede ser. Todo puede ser. Vamos a lanzarle en orden primero. A ver, arriesguémonos. A ver si era tuyo lo que vimos.
Sí, yo creo que era trucha. Ahora que no quiera picar es otra cosa. Hay una piedra grande ahí. Pensé que me había pasado tan tierra. Bueno, acá volvimos al mismo pozón, ya que le pegué una recorrida por abajo. A ver si le vamos a hacer unos cuantos lances más para ver si hubo alguna trucha que quedó media indecisa por ahí y puede ser que pique. Puede ser que pique. Voy a seguir repasando las partes donde ya había lanzado y no me picó nada. Aquí me tinca bastante, pero no ha picado, acá no ha picado nada. Siempre partes que me tincan harto, le lanzo otra vez, vuelvo, porque de repente hay truchas que quedan a mitad de camino y no pican. Pozones buenos, la trucha tiene que andar. Bueno, volví acá nuevamente donde picaron las truchas grandes, porque en una de esas, si andan dos, pueden andar tres. Así que le vamos a pegar unos lances más, si no para corrernos de lado. Y ya, no más.
Eja, 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 eja. ¿Qué le dije? ¿Qué le dije? ¡Uh! ¡Oh! ¡No puede ser! ¡Oh! Se me han ido dos truchas acá, weón. Dos truchas se me han ido acá. Y otra que saqué. ¡Oh! Ya, le voy a seguir lanzando nomás. Así es la pesca, como yo le decía, siempre, bueno, aquí por lo menos la trucha que se me fue, después la otra trucha que saqué y quedé con la tinca que podían haber más, pues. Entonces volví nuevamente acá y picó otra vez, pues, ya. Así es la... Yo por lo menos siempre he sido así, ya. Cuando un lado me tinca, lo dejo descansar un rato, vuelvo y da resultado, da resultado. Lo otro, generalmente, cuando veo, no sé, veo una trucha grande y veo que se mueve y no pica, le trato de hacer varios lances y si no hay buen resultado, ¿qué hago? Descanso un rato, espero que la trucha como que la dejo tranquila un rato y después le lanzo otra vez, porque al final en vez que la trucha se coloca activa, la molestamos ya y no pica. No siente interés en el señuelo, por eso yo voy descansando, le doy un poquito de tiempo. Ya, ¿ven? ¿Lo vieron o no? Trucha, ¿ves? Oh, grandota, grandota. Oh. Esta es grandota. Esta es grandota. Oh. Esta es la que más me ha sacado freno. Qué hermosura de trucha, weón. Oh. Qué bellísimo arcoíris. Esta sí que está dando pelea.
Ven para acá, ven para acá, ven para acá. ¿Qué pelea está dando? Ah, no lo puedo ganar, güey. ¡Oh! Ya nomás. Y vamos a liberar esta preciosura de trucha. Miren, miren, miren. ¡Qué hermosura! ¡Qué hermosura! Que se quiere por huir. Y se fue. ¡Qué hermosura de trucha, weón! ¡Qué hermosura de trucha, weón! Ahí se va lentamente. ¡Qué hermosura de trucha, weón! Hermosa. Hermosa, hermosa, hermosa. No se olviden, amigos, la devolución de hoy día es su pesca para mañana. Bueno, en este hermoso pozón, terminando esta gran jornada hoy día, tremendísima jornada, bastante contento por esa trucha enorme que nos dio este hermoso río. La verdad que yo creo que 100% seguro que este es mi champion personal en lo que es trucha arcoiris. Hace muchos años, cuando pescaba con mosca a ese mismo río, le saqué una de 5 kilos, pesada, ¿ya? Bueno, humildemente, como siempre yo hizo, este es mi champion personal en lo que es arcoiris. No sé cuánto pesó, la verdad que no sé. Tengo un número estimado, pero ahí ustedes me pueden decir en el video para ver si estoy cerca o no. Bueno, lamentablemente las vacaciones ya están terminando. Se pasó excelente, salieron enormes truchas. Bueno, hoy día andamos bastante mojados, pero se cumplió el objetivo y se pasó excelente. Ya nos vamos de vuelta a Chiloé con la familia. Así que, como siempre, invitarlos a que se suscriban al canal. Un abrazo enorme, enorme para todos ustedes. Guerrero Vikingo Fishing Chile.